Johannes Kepler, Alemania, 27 de diciembre de 1571. Figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático alemán. Fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. En 1935, la UAI decidió en su honor llamarle Kepler a un astroblema lunar. Kepler nació en el seno de una familia de religión protestante luterana. Su abuelo había sido alcalde de la ciudad, pero cuando nació Kepler, la familia se encontraba en decadencia. Su padre, Heinrich Kepler, era mercenario en el ejército. Raramente estaba presente en su domicilio. Su madre, Katharina Gulden, llevaba una casa de huéspedes. Era curandera y herboísta, lo cual más tarde fue acusada de brujería. Kepler nació prematuramente a los 7 meses de embarazo e hipocondriaco de naturaleza, sufrió toda su vida una salud frágil. A la edad de 3 años contrae la viruela, lo que en otras secuelas debilitaría su vista severamente. A pesar de su salud, fue un niño brillante que gustaba impresionar a los viajeros en el hospedaje de su madre con sus fenomenales facultades matemáticas. Kepler se trasladó a Leobenberg y entra en la escuela latina en 1577. Sus padres le hicieron despertar el interés por la astronomía. Con 5 años observó el cometa de 1577, que su madre lo llevó a un lugar alto para verlo. Su padre le mostró a la edad de 9 años el eclipse de luna del 31 de enero de 1580, recordando que la luna aparecía bastante roja. Kepler estudió más tarde el fenómeno y lo explicó en una de sus obras de óptica. Su padre partió de nuevo para la guerra en 1589, desapareciendo para siempre. En 1584 entró en el seminario protestante de Heidelberg y 2 años más tarde en el seminario superior de Magdeburg. Obtuvo allí su diploma de fin de estudios e ingresos en 1589 a la Universidad de Tubinga. Allí comenzó primeramente por estudiar la ética, la dialéctica, la retórica, griego, hebreo y la astronomía y la física, y luego más tarde la teología y las ciencias humanas. Continuó allí con sus estudios después de obtener una maestría en 1591. Mientras que Kepler planeaba hacerse ministro luterano, la escuela protestante de Graz buscaba un profesor de matemáticas. Abandonó entonces sus estudios en la teología para tomar el puesto que dejó Tubinga en 1594. Kepler estuvo casado 2 veces, el 27 de abril de 1597 con Barbara Müller. En 1612 falleció su esposa Barbara Müller, al igual que los 2 de los 5 niños que tuvo. Al año siguiente, en Linz, se casó con Susan Retuginer, con la que tuvo 7 niños, que a los 3 fallecieron muy temprano. Kepler murió en 1630 en Ratisbona, Bavaria, Alemania, a la edad de 59 años. En 1632, durante la Guerra de los 30 años, el ejército sueco destruyó su tumba y perdieron sus trabajos hasta el año de 1773. Recuperados por Catania II de Rusia, se encuentran actualmente en el observatorio de Polkovo, en San Petersburgo, Rusia. A la muerte de Brahe en 1601, Kepler asumió su cargo como matemático imperial y astrónomo de la corte del emperador Rodolfo II y, sobre todo, haciéndose cargo de todas sus valiosas observaciones. Desde el inicio abordó Kepler el controvertido problema de la determinación de la órbita de Marte. En un principio asumió la circularidad de la misma y la existencia del punto ecuante, emplazando en la línea que unía el centro del círculo y el Sol. 3 eran los parámetros fundamentales de la órbita: inclinación respecto al plano de la eclíptica, posición de la línea de los áspides que contiene al Sol, al centro y al ecuante, y excentricidad. A estos hay que añadir la anomalía media, ángulo en el ecuante entre el planeta y el perihelio, para conocer la posición del planeta en cada instante. Sin embargo, los parámetros que determinó no daban cuenta de las posiciones de Marte en latitud, sobre todo cerca del afelio, así como tampoco de las posiciones en longitud cuando el planeta se encontraba lejos de la línea de las áspides, obteniendo discrepancias considerables. Sus intentos por resolver el problema le llevaron entonces al estudio del movimiento de la Tierra. Como ya sospechaba, encontró que tampoco era uniforme respecto al centro de la órbita ni respecto al Sol.
En conexión a este descubrimiento, introdujo la ley de las áreas, según la cual el radio vector que une al Sol y al planeta barre áreas iguales en tiempo iguales, pasando a considerar al Sol como el centro de referencia del movimiento de los planetas. La permanencia de los errores en las posiciones de Marte, incluso después de introducir la velocidad variable, le llevó finalmente a no hacer ninguna suposición sobre la forma de la órbita. Después de la determinación de la distancia Sol-Marte en diversas posiciones, concluyó que la forma de la órbita era una eclipse, uno de cuyos focos está ocupado por el Sol. Esto constituye la que después ha sido llamada su primer ley. La vocación de Kepler fue puramente astronómica, por eso no decimos que haya tenido una aportación específica al cálculo, sino que estableció sin saber algunas de las bases para desarrollar esa área matemática. Fueron de vital importancia sus 3 leyes que a continuación se enuncian. Primera, todo planeta describe en sentido directo una elipse en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Segunda, las áreas descritas por el radio vector que une al centro del planeta con el centro del Sol son proporcionales a los tiempos empleados en describirlas. Tercera, los cuadrados de los tiempos de las revoluciones siderales de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas. Como podemos ver, estos estudios pueden sentar algunos de los principios de la geometría analítica de Descartes, que es uno de los pilares del cálculo. Del mismo modo, Kepler desarrolló un sistema matemático infinitesimal precursor del cálculo. Desarrolló un instrumento que mostraba cómo los planetas eran 6 esferas entre las que se intercambian los 5 sólidos. A continuación, les mostraremos un breve video sobre las 3 leyes de Johannes Kepler. Las leyes de Kepler. Basándose en sus observaciones y en las de Tycho Brahe, Kepler formuló las 3 leyes que llevan su nombre y que sirven para justificar el modelo heliocéntrico según el cual los planetas giran en torno al Sol. La primera ley de Kepler afirma que en su movimiento alrededor del Sol los planetas describen órbitas elípticas, estando situado el Sol en uno de los focos de la elipse. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, la recta que une un planeta con la estrella en torno a la que gira y que se denomina radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. A la relación que existe entre el área que barre el radiovector y el tiempo que tarda en recorrerla se la denomina velocidad areolar. Es precisamente esta magnitud la que permanece constante. En su tercera ley, Kepler afirma que el cociente entre la distancia media de un planeta al Sol elevada al cubo y su periodo de revolución elevado al cuadrado es constante, sin que ello dependa de la masa del Sol o del planeta que orbita en torno suyo.